Bien, hoy vine a contarles cómo dormirme en una clase, así como ustedes estaban dormidos, yo les vi algunos, me cambió la vida. Y más que nada yo era como este chico de aquí, dormido, claramente aburrido de la clase, había dormido mal ese día, estaba en tercero de bachillerato y estaba pensando en cualquier cosa menos en la clase. Y bueno, a pesar de que uno se pone en ciertas posiciones para tratar de que no le encuentre el profesor o dormirse a menos escondido, a mí me encontraron. Y me llevó el profesor y el director de mi colegio, llamaron a mi papá con altavoz enfrente de todo el aula. Y lo que mi papá respondió cambió por completo mi vida. Llamaron, le dijeron, bueno, señor Kruger, les cuento que su hijo se acaba de dormir en la clase, no es la primera vez que lo hace, también, y se empezaron a desahogar, tú también haces esto y el otro, y es terrible. Mi papá les respondió una cosa que cambió mi vida, y les dijo, si mi hijo se duerme en su clase, es porque su clase no es lo suficientemente entretenida para mantener a mi hijo despierto. Para un poco de contexto, ¿quién es mi papá? Mi papá es Ernesto Kruger. Él es este loco que creó Kruger Corporation. Kruger Corporation es una empresa de software que se creó en 1993 y está en 20 países y da servicios de software aquí en el país, por ejemplo, a Pronaca, Supermaxi, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, él tan loco me hizo trabajar eh, tenía que al final hacer una tesis a final de año hablando de un tema que yo quisiera. Y mi papá, picado, igual que yo, me dijo, oye, ¿por qué no haces de este tema? ¿Cómo el colegio X, el colegio en el que yo estaba, está fallando a sus estudiantes? Esa fue mi monografía. Y para hallar un poco el problema comenzamos con lo que me pasó a mí, que me dormí en clase. ¿Por qué me dormí en clase? Bueno, ahí encontramos la teoría del flow. La teoría del flow es un poquito justo lo que está aquí. Dificultad y capacidad. Si la materia es muy difícil para tu capacidad, esto no significa que seas tonto, sino significa que aún no tienes las habilidades para hacerlo, te vas a frustrar, estresar, aburrir, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si es muy fácil para tu capacidad, te vas a aburrir. Por eso hay algunas materias en las cuales tú te frustras mucho y aunque estudies sigues estresado y estresado y estresado y a veces pasas con las uñas. Pero también hay otras en las que te aburres muchísimo y pasas muy fácil. Esto es la teoría del flow. Para que tú aprendas bien en un centro educativo, en una universidad, para que tú estés muy bien, tienes que estar más o menos ahí, en esa parte del centro del flow, ir creciendo poco a poco. Y si tú estás ahí, pues felicitaciones, amigo, estás creciendo profesionalmente, creciendo académicamente, y es la forma de hacerlo, sin estresarse, sin aburrirse, pero sí superándose cada día. Esto también nos dimos cuenta que tiene que ver con los cuadrantes cerebrales. Para no hacerles mucho cuento, todos tenemos 4 cuadrantes cerebrales. De esos 4 cuadrantes cerebrales, por ejemplo, existe el azul, lo separamos por colores. El azul, por ejemplo, es el racional. Este le gusta mucho los números, le gusta mucho temas de ingeniería, etcétera, etcétera. El rojo es, por ejemplo, el que dices, qué tipazo que es el rojo. Es una persona interpersonal, intrapersonal, en el cual pone en el primer lugar al ser humano. Entonces, eso que dicen corazón de mamá, son rojos. También está el verde, que es el organizado, el que le gustan los procesos, el que le gusta estar todo esquematizado. Y también está el amarillo, que es el creativo, que tiene temas es muy bueno para emprender, es muy bueno para artes, músicas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los 4 cuadrantes que tenemos. Aunque parezca que algunos no tienen algunos cuadrantes, todos tenemos esos cuadrantes, solo que utilizamos más unos que otros. Y básicamente con eso hicimos la monografía, me fue muy bien. Los padres de familia empezaron a aplaudir, levantarse y decirle al colegio, hey, ¿por qué no aplican lo que este niño dice? Y al final me hicieron firmar un acta que dijeron, oye, en el siguiente año vamos a aplicar tus ideas. En ese año, ¿qué hice? Bueno, para aclararles también la historia, nunca me llamaron, el colegio en el que estuve nunca me llamó a aplicar mis ideas, pero mientras tanto estuve en la empresa Kruger Corporation, que es la empresa de mi papá. Mi papá tiene la fiel creencia de que tienes que capacitarte en todas las áreas. Entonces yo empecé desde mantenimiento, luego seguridad ocupacional, nómina, finanzas, luego ventas, marketing, y terminé en una de las filiales de Kruger, esto es Kruger, por si no conocen, en Kruger Labs. Kruger Labs es una aceleradora de startups que básicamente ayuda a pequeños negocios a hacerse grandes dándoles las herramientas que necesitan para hacerse grandes. Y yo me he dedicado a eso, obviamente como un junior, pero me encantaba hacerlo. Fue el trabajo de mis sueños. Podía estar en el ecosistema emprendedor y podía ayudar a la gente, lo cual me parecía un regalo. Después de un tiempo me pasó lo mismo que me pasó en el colegio. Me daban tareas, las acababa antes, y cuando las acababa antes, pues el resto de horas que no tenía nada que hacer, me ponía a jugar o simplemente me iba.
Y esto, claro, molestaba a mis compañeros, porque yo llegaba a las 11 de la mañana, me iba a las 4 de la tarde, pero cumplía con todos mis objetivos. Entonces no me podían reclamar, pero realmente no cumplía con mi horario. Ante esta problemática, mi papá me despidió. ¿Sí? No está aquí, pero les puedo dar su dirección para que le reclamen por qué me despidió en su momento. Pero él me despide y me dice, al primer mes, dice, bien despedido para que aprendas. Al segundo mes se empieza a preocupar. Y empieza a decirme, oye, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué tienes pensado hacer? ¿Por qué no aplicas algún fondo de inversión? Para los que no saben cómo son los fondos de inversión para aplicar, son así. El Banco Internacional de Desarrollo te da esta plantilla y con esta plantilla tú pones una idea y si les gustó la idea te pueden invertir con fondos no reembolsables. En esta plantilla nace el primer concepto de lo que hoy es Kruger School. Ahí yo puse la idea de justamente eso, de la monografía que yo hice en último año, de cómo podemos hacer un colegio un poco distinto a lo tradicional y cómo eso haría bien al Ecuador. Obviamente el Banco Internacional de Desarrollo no me paró bola, jamás me llamaron, pero aquí está el primer boceto de Kruger School. Y finalmente, después de la pandemia, llega la pandemia y en la pandemia a Kruger le empiezan a caer un montón de proyectos tecnológicos porque justo se dedican a eso, son de software. Les viene un proyecto, por ejemplo, de ellos hicieron lo de las consultas virtuales a los doctores en época de COVID, hicieron temas para el tráfico, que no se mueva la gente en pandemia. Y les llega un proyecto tecnológico de la señora Natalie Selly, que está aquí presente, y ella dice, hey, ¿por qué no hacemos un colegio virtual? Yo tengo una fundación educativa, yo puedo dar la parte académica y ustedes hacen software, ¿por qué no hacen ustedes la plataforma de lo que sería este colegio virtual? Y yo dijo, chévere, pero me acordé que mi hijo tenía algo que ver con esto. Entonces me votó ahí el proyecto, me dijo, hey, tú también, ve, vende este proyecto. En esa época no se llamaba Kruger School, comenzó este proyecto y cuando faltaban 15 días para que empiecen clases, para los que son del ámbito académico saben que los 15 días antes de que empiecen clases son como una marca que es fija. Básicamente si tienes 10 estudiantes faltando 15 días, vas a tener 20. Puedes duplicar porque las últimas 2 semanas son, básicamente duplicas en estudiantes. Pero nosotros teníamos 3 estudiantes, faltando 15 días. Y estos 3 estudiantes para mí, y hasta el día de hoy digo, era más fácil devolverles las matrículas a los 3 y nunca abrir. Ante esta problemática, Natalie dice, bueno, me retiro del proyecto. No le veo futuro. eh, Les dejo el 50%, no les voy a cobrar nada. Si ustedes quieren continuar, continúen. Está bien. Si no quieren continuar, no continúen y dejamos hasta ahí. Yo le dije a mi papá, oye, devolvamos las 3 matrículas que existen. Es mucho más fácil, no nos metemos en problema y nos dedicamos a lo nuestro, que es el software. Y me dijo, tal vez no con estas palabras, porque me dijo con palabras un poco más fuertes, pero me dijo, con 3 estudiantes, pero con 3 empezamos. Y otras palabras más fuertes. Ese día, con mi novia, ahora es mi esposa, que se encargó de la parte administrativa, Magali, que era la parte del project manager de Kruger, era una de las PM de Kruger, David, que era de la parte académica, y Jonathan, que era un programador de Kruger, comenzamos lo que hoy es Kruger School. Pero esta vez nos dejaron hacer lo que queríamos. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la teoría del flow? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de todo eso? Pues logramos ahora sí implementarlo. Vamos ahora actualmente, ¿qué es Kruger? Actualmente estamos en 4 ciudades. Estamos en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. Tenemos algunas personas que nos han pedido en Loja, incluso fuera del país. Aún fuera del país, pues creo que nos falta un poquito para saber las legislaciones de otros países, etcétera, etcétera. Pero tenemos 4 colegios y aquí en Quito tenemos 2 sedes, una en Tumbaco y otra por la Carolina. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, básicamente nos dimos cuenta de que teníamos que hacer todo distinto. Si vamos a hacer un colegio distinto, y ahorita tengo el tiempo de explicarles, pero ¿cómo le explico a un papá en una llamada de 30 segundos todo lo que les estoy diciendo? Entonces nos dimos cuenta que hasta el marketing tiene que ser distinto. Nosotros comenzamos haciendo TikToks, a pesar de que en esa época no quería hacer TikToks, mi hermano me obligaba y uno pegó. Y pegó tanto que tuvimos 120 estudiantes en el segundo año. El primer año comenzamos con 25, segundo ya tuvimos 120. Ahora tenemos más de 700 estudiantes a nivel nacional. ¿Cómo lo hicimos? ¿Se acuerdan de los cuadrantes cerebrales? Pues bueno, nos dimos cuenta de que esto es como una especie de superpoder. Cada cuadrante tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el amarillo te puede vender cualquier cosa, pero también es muy propenso a caer en adicciones, porque por eso mismo, porque es muy divertido, porque puede hacer mucho, se mete en estas cosas. Entonces nosotros desarrollamos los pathways. Actualmente los pathways son materias que te damos según tu cuadrante cerebral. Por ejemplo, si eres rojo, te vamos a dar psicología, obligatoriamente. Esto no es una electiva. Eh, si eres amarillo, te vamos a dar marketing, porque le hace muy bien al amarillo saberse vender.
Si eres verde, te vamos a dar temas de manejo de proyectos, project management. Si eres azul, te vamos a dar temas de ingeniería. ¿Por qué? Porque es potenciar tu cuadrante, estudiar para lo que sí eres bueno, no para lo que no eres bueno. También tenemos el proyecto K-Launch. El proyecto K-Launch básicamente es la razón por la cual no mandamos deberes. Dijimos, ok, no vamos a mandar deberes, pero no significa que van a pasar de vagos toda la tarde, sino que más que nada lo que queremos es que los chicos trabajen en su proyecto personal. ¿Y qué es el proyecto personal? Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que uno de ustedes quiere ser cocinero. Entonces nos damos un mentor. Este mentor les enseña a cocinar, les hace expertos. Y una vez que ustedes dicen, ok, ya soy un cocinero y puedo cocinar tranquilamente, lo que hacen ustedes es les ayudamos a monetizar. Y así, de esa forma, tengo varios chicos que hoy están en Rappi y venden sus productos, sus cosas, sus pastelitos, etcétera. El del anterior año, si bien K-Launch 2025, el que ganó, pues ganó porque tenía un chatbot hecho con inteligencia artificial que está vendiendo a las empresas para internamente tener tutores que les puedan guiar dentro. También sabíamos que si vamos a hacer algo distinto, tienen que aprender de los mejores. Nosotros cada 2 meses tenemos una visita de un experto en la industria que logró vivir de lo que le apasiona. Aquí ustedes seguramente ven a alguien conocido, pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Noé Carmona, Noé Sushi Bar, Kobe, todos estos sitios de sushi, y él no terminó la secundaria. Entonces es muy interesante ver cómo él te cuenta cómo llegó a tener un imperio de sushi sin ni siquiera terminar la secundaria. Por ejemplo, Sergio el heladero más famoso del mundo, estudió recursos humanos, nada que ver con el heladero. Entonces, ¿cómo llegó a eso? Es muy interesante aprender de los mejores. Y finalmente, la plataforma que quería que hagamos la fundación en el inicio se convirtió en EduFlix. Actualmente esto existe, tenemos todo el contenido dentro y también tenemos Crux. Los Crux son básicamente una moneda virtual interna del colegio. Cuando alzas la mano, te portas bien, el profe te da Crux. Esto es canjeable en cadenas aliadas, por ejemplo, Multicines es una cadena aliada, KFC es una cadena aliada, y etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente todo lo que les conté es la metodología K-Learning, que es lo que fuimos puliendo durante años. Pero esto no está escrito en piedra. Al final, nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, este año implementamos inteligencia artificial como materia obligatoria, cosa que el año anterior no existía. Esto no es un trabajo en piedra, la educación tiene que moverse porque todos se mueven y es básicamente lo que nosotros hacemos con el K-Learning. Y bueno, eh, así es como dormirme en clase cambió mi vida, no lo hagan ustedes. Muchas gracias.